a hacer un repaso de lo que se denomina conjuntos. En matemática, cuando hablamos de conjunto, es un grupo de elementos que tienen alguna particularidad, algo en común. Entonces, esos elementos que pertenecen a ese conjunto podríamos expresar en forma extensiva o por extensión. Por ejemplo, un conjunto podría ser expresado entre llaves con todos los elementos, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Este conjunto está dado por extensión, pero el mismo conjunto podríamos escribir por comprensión. Por comprensión tendríamos que escribir en forma simbólica siempre utilizando lenguaje matemático. Por ejemplo, en este caso, cada uno de estos elementos cumplen con cierta particularidad. Por ejemplo, en este caso, podríamos escribir que el elemento es un elemento X cualquiera, tal que X pertenece a los números naturales, recordemos que cumple con esa condición, y además está dentro de un intervalo. Ese intervalo en este caso es 1 menor o igual que X menor o igual que 4. Así que ese mismo conjunto podríamos escribir de esta manera. Por extensión, por comprensión, o también podríamos expresar a través del diagrama de Venn. El diagrama de Venn podría ser, por ejemplo, suponiendo que acá estemos trabajando en el conjunto universal de todos los números, bueno, dentro de ese conjunto universal tendríamos acá expresado el conjunto A, y bueno, acá podríamos expresar los elementos como son poquitos, como es un conjunto finito, podríamos escribir directamente 1, 2, 3, 4 dentro de este conjunto y tendríamos completa la información. Así que por extensión, comprensión y por el diagrama de Venn. Vamos a trabajar ahora, repasando estos conceptos, con lo que serían operaciones con conjuntos. Vamos a suponer que estamos trabajando con dos conjuntos dentro de un universal. Entonces, planteamos esta situación. El universal puede ser cualquier conjunto de elementos, puede ser personas, puede ser números o lo que fuere. Y solamente vamos a trabajar con la parte operativa gráfica. Por ejemplo, en este caso, si este es el universal y solamente consideramos dos conjuntos, suponiendo que este sea un conjunto A y este es un conjunto B, este diagrama, que se llama diagrama Venn, va a representar esos dos conjuntos. Cada una de estas formas, en este caso nosotros vemos que entre los dos conjuntos existe una intersección, una superposición, y eso se va a reflejar a través de las operaciones que vamos a plantear acá. Si miramos esto como un rompecabezas, podríamos plantear la ley de combinación. La ley de combinación me dice que acá tenemos 2 a la n, donde n es la cantidad de conjuntos, en este caso 2. 2 al cuadrado me da 4. Significa que acá podríamos decir que existen 4 zonas. Una zona 1, una zona 2, una zona 3, y acá dentro del universal la zona 4, que son las 4 zonas posibles. Así que acá podríamos expresar una determinada zona o, si no, una combinación de zonas. Bueno, considerando que este signo o símbolo es el símbolo de unión intersección, también podríamos considerar la diferencia, podríamos considerar la diferencia simétrica, podríamos considerar también el complemento de un conjunto. Acá, si planteamos solamente la zona 1 vendría a ser, en nuestro caso, la diferencia entre A y B. Podríamos decir que en realidad el conjunto B es como que le saca esta parte a A y me queda esta zona 1. Así que esta zona 1 se puede expresar directamente como A menos B. De la misma manera, la zona 3 es similar a esto. Tendríamos la zona 3 que vendría a ser B menos A.
B menos A. Si consideramos la zona 2 no es otra cosa que A intersección B, ya que es una zona donde participan los dos conjuntos y los elementos que están en esta zona son a su vez elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Si consideramos, por ejemplo, la zona 1 y la zona 3, la zona 1 y la zona 3, estamos hablando de la unión de estas dos diferencias. La unión de esas dos diferencias, que podríamos expresar como A menos B, unión B menos A, también se le llama diferencia simétrica de A y B. O sea, podríamos escribir como A diferencia simétrica B. Este es uno de los símbolos que se usa para esta situación. Podríamos también considerar otras zonas, por ejemplo, la zona 4. La zona 4 es la zona que está en el exterior de los dos conjuntos, pero en el interior del universal. Así que podríamos decir que es el universal menos la unión de A y B. ¿Sí? Todo lo universal, la unión de A y B es los dos conjuntos al mismo tiempo, o sea, la zona 1, la 2 y la 3. Y entonces también podríamos escribir esta zona, la que está como zona 4, mediante el complemento de la unión de A y B. Complemento de A unión B es el complemento de lo que está afuera. Bueno, esto en el caso que tengamos solamente dos conjuntos y estas cuatro zonas. Como una posibilidad dentro de esta situación, podríamos considerar también que tengamos, por ejemplo, la zona que está por acá, por afuera, y me queda solamente esta zona limpia. En esta situación, si esto es A y esto es B, esta zona que queda sin pintar vendría a ser la intersección de A y de B, pero en este caso esto es lo único que me queda sin pintar. Por lo tanto, A intersección B, como es lo único que me queda sin pintar, directamente podemos expresar como el complemento de esta zona. Significa con esto que si toda la zona alrededor está pintada, la intersección sin pintar, todo lo de afuera es el complemento. Bueno, también puede pasar en otra situación u otra operación que tengamos solamente sin pintar esta media luna. Así. Y todo lo demás pintado. En ese caso, esta media luna es esto, A menos B. Pero en realidad ahora es lo único que queda sin pintar. Por lo tanto, en esta situación, A menos B va a ser complemento. Bueno, y así podríamos tener diferentes variantes según la diferente combinación que hay para cada una de las situaciones con dos conjuntos. Ahora, si vamos a tres conjuntos, universal con tres conjuntos, ahora vemos que el rompecabezas tiene mayor cantidad de partes. Así que podríamos llamarle parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La parte 1, la que está acá, en el centro, podríamos agregar también la parte 8. La parte 1 que está acá en el centro es la intersección de los tres conjuntos al mismo tiempo.
Así que podríamos definir que la zona 1 es la intersección de A y B y al mismo tiempo con C. La zona 2 no es otra cosa que la intersección de A con B a la cual se desprende la parte que comparte con C. Así que podríamos decir que es la zona 2 A intersección B menos C. Lo mismo va a pasar acá con la zona 3 y la zona 4. La zona 3 vendría a ser la intersección de B con C, a la cual le restamos A. A es la que desprende una parte de esa intersección. La zona 4 es la intersección de 5 con 7, o sea, la intersección de A con C, a la cual le sacamos B. Así que tendríamos acá A intersección C menos B. Y por último, acá, dentro de los conjuntos, la zona 5. La zona 5 es una parte de A a la cual se le desprende lo compartido con B y con C. Así que la zona 5 sería A a la que se le resta, si le sacamos los dos conjuntos al mismo tiempo, tendríamos menos B unión C. Lo mismo va a pasar con 6 y con 7. O sea, la zona 6 es B menos A con la intersección de C, y la zona 7 sería esta, C menos estas dos partes, o sea, la unión de A y B. Acá es unión B. ¿Qué sería la zona 8? La zona 8 es la que me queda por afuera de los tres conjuntos. Así que la zona 8 vendría a ser el complemento de la unión de los tres conjuntos. O sea que podríamos escribir directamente A, unión B, unión C, complemento. O, si no, el universal menos la unión de los tres conjuntos. ¿Qué pasa si queremos ahora determinar alguna zona en particular? Vamos a suponer que queremos determinar en esta terna cuál sería, por ejemplo, esta zona rayada. Bueno, aunque tengamos acá tres conjuntos, esta parte es directamente B menos A. Podríamos mirar también como estas dos zonas, la unión de estas dos zonas, pero directamente acá es más fácil de decir que esto es B menos A. ¿Qué pasa si ahora tenemos, por ejemplo, esta parte y esta parte? A ver si miramos, no es otra cosa que la unión de cuatro partes de nuestro rompecabezas. 1, 2, 3, 4. Pero en realidad, mirando lo que pasa entre el conjunto A y B, directamente esto es A diferencia simétrica B. Podríamos también considerar, suponiendo que acá agregamos una zona más, por ejemplo esta. Bueno, en este caso esto ya no sería correcto. Tendríamos que agregar en ese caso esta parte. O sea que ahora tendríamos A diferencia simétrica B unión esta partecita acá, que no es otra cosa que
la intersección de A con B y con C. ¿Por qué encontramos hoy 8 partes dentro de este rompecabezas? En realidad, si miramos también la operación para la cantidad de combinaciones posibles que vimos, 2 a n, ahora lo que tenemos es 2 al cubo. ¿Al cubo por qué? Porque tenemos acá 3 conjuntos. Al tener 3 conjuntos, 2 al cubo es 8, que son nuestras 8 partes dentro de este rompecabezas. Vamos a considerar algunos ejemplos más. Vamos a suponer que tenemos otra situación por ejemplo, todo lo que está afuera más lo que tenemos acá. ¿Cuáles serían las zonas? Bien, podríamos decir que es la unión de la zona 8 con esta zona y esta zona. Así que podríamos hacer la unión, pero directamente acá es más fácil de expresar lo que me queda por afuera, unión con lo que tenemos acá. Así que todo lo de afuera es el complemento de A unión B unión C. Y a eso a su vez tenemos que unir como estas dos zonas, o mirando directamente en una sola zona. Es la intersección del conjunto A con el conjunto B. Así que A intersección B completaría nuestra forma simbólica de nuestra operación entre conjuntos. Otra situación. Vamos a suponer que consideramos A, B, C, y suponiendo que tengamos algo bastante más complejo. Por ejemplo, esta zona. Bueno, si miramos todo esto, en realidad también podríamos ver de varias maneras. En realidad esto no tiene una sola solución, sino que podríamos analizar de varias maneras. Si miramos acá como dos figuras compuestas, podríamos ver acá que hay una media luna, así, y hay otra media luna que se forma de esta manera. Esta media luna que se forma acá no es otra cosa que A menos B. Y esta media luna que está por acá es C menos A. Entonces, si a esto le unimos esta media luna que me queda acá, que es C menos A, ya tendríamos representada esa zona. Esta no es la única solución. En realidad podríamos mirar de otra manera esta operación. Es como si tendríamos estos dos conjuntos, la unión de A y C, a la que le sacamos este pedacito. Este pedacito es la intersección de A con B. Por lo tanto, otra forma de expresar esto mismo podría ser A unión C, a la que le restamos esta parte que es la intersección de A con B. Entonces, fíjense que en este caso toda esta unión, que es esto, se le desprende esta parte, o se le resta, a intersección B, que es lo que corresponde a esta zona. Y así, de esta manera, podríamos tener una solución y una segunda opción. Y obviamente acá no sería única, sino que analizando podríamos tener otras soluciones posibles. Vamos a considerar una o dos situaciones más. Vamos a suponer que tenemos
esta operación o esta gráfica. Si miramos detenidamente, podríamos ver que tenemos esta zona, que es alguna de las que vimos ahí. Acá hay una media luna, acá hay otra media luna, pero si miramos desde el punto de vista de la diferencia simétrica, la unión de A y B, al superponerse con C, queda desprendida de esta zona. Entonces, una solución posible sería A unión B, diferencia simétrica C. A unión B, diferencia simétrica C. Recuerden que la diferencia simétrica excluía la zona de intersección. ¿Sí? Es como si consideráramos la unión a la cual le restamos la parte compartida. Bueno, esta no es la única manera, podríamos decir que acá también esta zona que tenemos acá arriba no es otra cosa que A unión B, a la cual le sacamos C, así. Y a todo esto le unimos esta parte, que vendría a ser C menos la unión de A y B. Y tendríamos esta otra forma. Pero fíjense que acá entramos en la definición de la diferencia simétrica. Bueno, básicamente en todas estas operaciones generalmente no se tiene una sola solución, sino que si analizamos de diferentes puntos de vista podríamos tener diferentes opciones para llegar a diferentes soluciones que expresen exactamente la misma zona. Muchas gracias.